El Real Madrid derrotó 3-0 al Cádiz en una nueva jornada de la Liga y en el momento que estamos grabando este video es líder, único de la tabla, a la espera obviamente de lo que ocurra en el partido del Girona de Michel. Pero más allá de hablar del conjunto merengue, de su evolución a nivel colectivo, de lo que ha ido encontrando con el pasar de las jornadas, quiero enfocarme en un nombre propio, en el que para mí hasta el momento, si hablamos de meramente actualidad, ha sido el jugador más importante del Real Madrid en los últimos 3 partidos. Hablamos de Sporting por la Champions, Valencia y Cádiz por la Liga, que es Rodrigo Goes, un futbolista que al comienzo de temporada, en los primeros meses, fue bastante criticado, sobre todo porque su impacto, tanto en el juego como en el resultado, no estaba siendo el esperado. Recordemos que cuando se confirma la salida de Karim Benzema a la Saudi Pro League y ante la ausencia de una incorporación de un atacante de primer nivel, se le exigía dentro de la Casa Blanca tanto a Rodrigo como a Vinicius a dar un pasito más, de que se convirtieran en las piezas principales, en el foco ofensivo del Real Madrid. Ninguno de los dos en ese punto lo estaba demostrando, no se estaban encontrando, no estaban cómodos, entre comillas, dentro del nuevo sistema que estaba planteando Carlo Ancelotti, pasando del 4-3-3 a este 4-4-2 en rombo. Por suerte para el Real Madrid, la aparición de Jude Bellingham como principal foco ofensivo le facilitó un poco ir ganando partidos ante la ausencia del impacto de sus dos jóvenes brasileños, el inglés rompiendo récords, pero obviamente para que el Real Madrid no solamente gane la Liga, sea superior en el día a día, sino para poder competir por el título de la Champions ante el Manchester City de Pep Guardiola o el Bayern Múnich de Thomas Tuchel, necesitaba que ambos brasileños demostraran su talento, volvieran a ser esos jugadores de la temporada pasada. Y creo que en este momento estamos viendo esa versión de Rodrigo, esa versión dominante que le puede dar al Real Madrid esa capacidad de pelear por todos los títulos al mismo tiempo. Y en este video vamos a dar las razones que creemos en fichajes.net por la que ahora Rodrigo está teniendo este impacto tan importante. Obviamente saliéndonos del punto de que más allá de que su comienzo de temporada no sea bueno y que capaz en un punto de lo que viene de campaña pueda volver a bajar, nadie puede dudar del talento de Rodrigo Goes. Siempre ha sido un jugador con unas características que lo convierten a mi criterio en uno de los mejores atacantes del mundo. Te puedes jugar por ambas bandas, te puedes jugar por dentro, diferentes demarcaciones, talento técnico para poder asociarse en diferentes zonas y además el impacto goleador que ahora está teniendo. Y obviamente eso para el Real Madrid es muy importante. Para hablar de números, mismamente, solamente tenemos que irnos a un dato de Opta que dice lo siguiente: 3. Rodrigo Goes es el tercer jugador del Real Madrid que encadena 2 partidos de la Liga participando al menos en 3 goles en el siglo XXI, frente al Valencia y frente al Cádiz, tras Cristiano Ronaldo, que lo hizo 7 veces, y lo que hizo Gonzalo Higuaín en una oportunidad. Hablamos de delanteros que en su momento tuvieron un impacto impresionante en el Real Madrid y que Rodrigo es el único que se puede sentar en esa mesa junto a 2 jugadores que, como mencionamos, son Higuaín, que tuvo un paso más corto, y Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia del conjunto merengue. ¿Y cuáles son esos partidos? Aquí los vemos, porque aquí agregamos también lo que pasó ante el Sporting por la Champions. En ese partido por la Copa de Europa, Rodrigo anotó y asistió. Después, partido contra Valencia, goleada impresionante del conjunto merengue, 2 goles, 2 asistencias del brasileño. Y ahora, después de un parón FIFA donde a Brasil no le fue muy bien, cayendo ante Colombia y ante Argentina, Rodrigo volvió a la Liga para dar una asistencia y anotar 2 goles, siendo el principal foco ofensivo del equipo, siendo esa pieza importante dentro del conjunto de Carlo Ancelotti. Y vamos a leer ahora un párrafo del diario AS donde hablan un poco de las estadísticas de Rodrigo. Miro la cámara para leerlo textualmente. Y aquí vamos a hablar un poco de estas estadísticas. En los últimos 3 encuentros le ha bastado 13 remates y solo 8 de ellos dentro de los palos para cerrar el marcador ante el Braga, ampliar la goleada ante el Valencia e impulsar la victoria ante el Cádiz. Ha pasado de tener un 42.4% de precisión en el tiro a un 66.7%. Y su tasa de conversión ha subido de 4.3 a 38.5, demostrando una puntería impresionante. ¿Pero por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuál fue el cambio de Rodrigo? Ya mencionamos lo inicial. Rodrigo es un talento impresionante, un jugador que siempre ha brillado apareciendo como revulsivo o como titular.
solamente que obviamente hay tramos en el que no termina de conectar. ¿Y por qué ahora se está haciendo una pieza capital? Primero vamos a ver las formaciones del Real Madrid en esos 3 partidos. Primero, ausencia de Jude Bellingham y ahora ausencia de Vinicius. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que el principal punto positivo a destacar de Rodrigo es que es un jugador que se tiene que adueñar en varios tramos del ataque. Tiene que ser el que tome las decisiones por donde se va a ir generando esas ventajas del Real Madrid y a partir de ahí ser determinante. Vamos a enfocarnos principalmente en el partido del Cádiz, el que tenemos más fresco. En este encuentro, ante la ausencia de Vinicius, Rodrigo parte mucho más por banda izquierda. Es un jugador que destaca mucho más en esa zona. Recordemos que en su club anterior, en el Santos, era un jugador más de aparecer por banda izquierda. Y aquí vemos su mapa de calor. Contra el Braga y contra el Valencia, obviamente iba partiendo mucho por dentro, también recibiendo mucho por derecha y en ocasiones lo hacía por izquierda. Pero en el partido contra el Cádiz vemos que recibe de manera constante por izquierda, siendo un jugador determinante en esa zona, recibiendo con muchas ventajas gracias a lo que iba construyendo el Real Madrid, con Toni Kroos y Valverde en una especie de doble pivote confeccionando el equipo, con Bellingham bajando bastante para generar superioridades, con Joselu sirviendo como poste para ir descargando diferentes balones, y ahí Rodrigo con esas ventajas era un futbolista determinante. Mejor dicho, en los 2 goles de Rodrigo, parte, recibe por izquierda, comienza a regatear hasta buscar zona de remate. 2 jugadas diferentes, pero que tienen el mismo sentido. Recibe Rodrigo por izquierda, va para adentro para terminar la jugada en el área. ¿Y por qué pensamos que está esa evolución? Porque cuando está Bellingham junto a Vinicius, ambos son los que absorben todos los ataques del Real Madrid. Bellingham siendo un jugador ampliamente goleador, que obviamente va buscando de manera constante la pelota, y Vinicius porque es un jugador más autosuficiente. Rodrigo es un jugador que brilla por esa capacidad de asociarse, y cuando va asociándose en el juego, obviamente va creciendo él mismo, va ganando confianza y a partir de ahí es determinante. Vinicius no. Vinicius es un jugador que cada vez que recibe la pelota pasan cosas, sin tener que asociarse, solamente tiene que recibir la esférica y a partir de ahí ser determinante, ser incisivo, buscar el arco rival. Rodrigo, como mencionamos, necesita esas sociedades, por eso posiblemente es el jugador que más ha resentido la ausencia de Karim Benzema. Pero cuando no está uno de esos 2 jugadores que absorbe todo el juego ofensivo del Real Madrid, Rodrigo sí que es una pieza que interviene mucho más, que es capaz de poder recibir más pelotas, que los recibe en la zona donde él más quiere y ahí se convierte en un jugador súper top. Y como mencionamos, vemos estas capturas del partido contra el Cádiz y nos damos cuenta, recibiendo por banda izquierda, y ninguna de estas 3 capturas son los 2 goles que anota. Es decir, es una constante en este partido, o fue una constante mejor dicho, que recibiera por banda izquierda para partir de ahí que tomara decisiones, para que a partir de ahí sea un jugador decisivo y determinante. Obviamente esto está siendo un plus para el Real Madrid, sobre todo por la lesión de Vinicius, lo que puede llegar a pasar con Jude Bellingham, que ha sido baja también por lesión, que Rodrigo pueda ser ese futbolista que pueda tomar decisiones, que pueda cargarse el equipo al hombro en el último tramo de la cancha y crecer junto a los mediocampistas, que los mediocampistas le sigan ofreciendo contexto. Pero ¿cuál puede ser el problema de esto? Obviamente esta versión de Rodrigo nosotros creemos que la estamos viendo por este contexto. Ante la ausencia de otro foco ofensivo, Rodrigo toma más peso en el equipo, a partir de ahí se siente más importante y es más decisivo. Pero, ¿qué va a pasar cuando en los partidos más importantes de la Copa de Europa, por ejemplo, o en otro clásico contra el Barça, partido contra Atlético de Madrid o cualquier rival top de la liga, esté en los 3? Obviamente ahí Rodrigo va a tener que ir poco a poco, con la confianza que ha estado ganando estos últimos partidos, consolidarse como un principal foco ofensivo, ganarse ese puesto, que sus compañeros lo vean también como una opción clara para dominar, para ser un jugador determinante en el marcador. Obviamente ese es el principal pero de esto que estamos viendo. Yo creo que Rodrigo, ya lo he mencionado un par de veces, es un talento impresionante, que si el Real Madrid le puede dar las llaves en varios partidos, él va a poder resolver con su talento, con su regate, con su capacidad para asociarse, pero el tema va a ser ahora cuando esté Vinicius, esté Bellingham y esté Rodrigo, ver si Rodrigo es capaz de ganarse aún más ese peso específico dentro del equipo para convertirse en ese principal foco ofensivo. Y si se convierte en ese principal foco ofensivo, no solamente va a ganar Rodrigo, sino también que creo que va a ganar el Real Madrid. Porque más allá de no ser autosuficiente, creo que si el Madrid tiene la mejor versión de Rodrigo, veremos también una mejor versión de los mediocampistas, una mejor versión de Vinicius y una mejor versión de el jugador que está brillando
por encima de todo este comienzo de temporada, que es Jude Bellingham. Después de este video, obviamente los invitamos a comentar qué piensan, cuál creen que es la razón por la que ahora Rodrigo está brillando con luz propia en este tramo de la temporada del Real Madrid, pese a tener un comienzo complicado. También los invitamos a suscribirse al canal, darle a la campanita y estar atentos a todo el contenido que estamos publicando en el canal de YouTube de Fichajes.net.